Los humanos somos criaturas curiosas. Frecuentemente nos preguntamos cómo funcionan las cosas a nuestro alrededor. ¿De dónde vienen? ¿Cómo se hacen? Pero a veces se nos olvida hacernos esas preguntas sobre aquello que consumimos a diario. Quizá el supermercado no es lo primero que pensamos cuando escuchamos ciencia, pero detrás de los alimentos que llegan a nuestra mesa hay más ciencia e ingeniería de la que te imaginas. En este episodio hablamos con la ingeniera y doctora en Ciencias de los Alimentos guatemalteca Carmen Lucía Cano Roca. Carmen nos cuenta cómo fue crecer cerca de un ingenio azucarero y cómo esto influyó en su decisión de carrera. Cómo pasó de querer ser ingeniera y lograrlo a descubrir el mundo de la investigación a través de la microbiología de alimentos. ¿Qué hace una ingeniera en alimentos? ¿Cuál es la diferencia entre la seguridad e inocuidad alimentaria? ¿Qué es una bacteria todoterreno? Salmonela, pasteurización y freidoras de aire. ¡Empecemos! Hola, somos Dayan, Kat y Rana, 3 científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos, no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenida, Carmen. Es un placer tenerte aquí en Epistemas. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y como en todos nuestros episodios, nos gusta empezar con una pregunta. Y esa pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Quién es Carmen Cano? Pues muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí en el podcast. ¿Quién soy yo? Pues mi introducción principal, mi introducción profesional es que soy científica de alimentos. En general creo que sí, científica es una palabra que me define mucho por la curiosidad que siempre he tenido y por las ganas de aprender más y conocer más del mundo, y pues específicamente lo he abordado desde la parte de ciencias de alimentos. Pero esa es una de las cosas principales que soy muy curiosa. Y también otra parte, soy alguien que le gusta construir comunidad, entonces estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y conocer más personas y pues acercar a más personas a la comunidad que puede ser la comunidad científica y conocer más sobre diferentes campos. Y dijiste que desde chiquita y siempre has sido, pero que siempre has sido una persona bien curiosa. ¿Desde chiquita fuiste curiosa o cómo fue todo este interés, esta curiosidad científica desarrollándose? Es una mezcla. Yo crecí en Escuintla, en el sur de Guatemala, en un ingenio azucarero. Entonces era un tipo de vida muy diferente que en la ciudad. Mis papás siempre empujaron nuestra curiosidad de niñas. Ellos nos inculcaron desde siempre a leer. Es algo que ha sido siempre un valor en nuestra familia. Entonces, desde pequeña, ahí era donde empezaba mi curiosidad, en la lectura y leer todo lo que pudiera encontrar. Luego, ya un poco mayor, todos esos programas de ciencias del Discovery Channel cuando pasaban de ingeniería, cómo se hace esto, estas son las fábricas. Y pues también eso poco a poco me impulsó también a conocer más del trabajo de mi papá. Entonces, que pues todo el mundo tiene una época de adolescente que es como que, ay no, mis papás están aburridos, ¿verdad? Pero después se te pasa y pues para mí siempre fue un gran recurso y una gran oportunidad que mi papá nos llevaba al ingenio y podíamos ir a ver las máquinas, podíamos ir a ver los proyectos en construcción, todos los procesos, la química del azúcar, todos estos procesos industriales de evaporación, concentración, centrífugas. A mí eso me abrió muchísima curiosidad y mucho amor por esa parte de la ingeniería que ya no la practico tanto como en algún momento, pero esa fue la primera cosa. Entonces, cuando yo estaba viendo qué hacer en la universidad, pues estaba viendo diferentes carreras y una vecina era ingeniera en alimentos. Y desde que yo le dije que quería hacer una ingeniería, ella me dijo, ¿por qué no en alimentos? Entonces me lo vendió muy bien y eso, así fue como mi curiosidad terminó siendo hacia alimentos.
Qué chile. Primero me acabas de recordar todos los documentales del Discovery de cómo se hace eso cuando lo dijiste yo, ¡ah, sí es cierto! Yo miraba esas cosas también. Esa es una. Y otra, qué bonito que tuvieras ese acercamiento hacia cómo funcionaba un ingenio y todas las Ujú. partes del proceso de producción de azúcar. Tu papá entonces, ¿qué carrera tenía para, o sea, Ah, mi papá era ingeniero mecánico, ya se retiró. Ingeniero mm, mecánico industrial, entonces veía toda esa parte de fabricación y cómo funcionaban las máquinas y todo lo demás. Pero por eso es que sí. con la maquinaria, o sea, Ujú. estabas bien Sí. relacionada. Pero igual quiera que no, puede contar como igual ciencias de los alimentos, ¿no? Ah, La producción de sí, azúcar. sí, o sea, yo aprendí muchísimo porque en este tiempo de finales de los noventas en adelante ha cambiado mucho la industria azucarera. Entonces, por ejemplo, el ingenio donde trabajaba mi papá pasó un poco de vender azúcar así como una comodidad, le dices como que azúcar, como que vendieras caña, como que vendieras pienso, a vender azúcar como comida. Entonces, cuando ya la haces ese proceso de refinamiento y la quieres vender como comida en lugar de como materia prima, entonces sí, ya luego tienes que empezar a ver todas esas regulaciones y manejar mejor tus procesos y todo eso. Que no se te puede pasar un perro por el patio de caña, por ejemplo. Tienes que ver cómo sacas a las abejas, porque siempre hay problemas de abejas, porque tienes tanta azúcar ahí. Y pues entonces ya entra esa parte de inocuidad y de seguridad de alimentos que sí. Entonces con mi papá, después de un tiempo, sí hemos podido tener muchas pláticas sobre ese tema. Ah, qué interesante, no me esperaba. Le decía a Dayan antes de empezar la entrevista que me daba curiosidad cómo alguien se interesa a una temprana edad por la microbiología de alimentos. Y bueno, o sea, acabar como nos acabas de contar que creciste básicamente rodeada de esas opciones, ¿no? No tanto de la microbiología, pero conociendo distintas áreas de un ingenio. Y me da risa cuando dijiste que tu vecina te vendió bien la carrera. Y yo creo que es casi que cualquiera en STEM siempre estamos como evangelizando nuestras carreras. Sí, Pasen, pasen, sí. pasen. Sí, y pues de hecho ella en ese momento trabajaba en el centro de investigación de la caña de azúcar en Caña en Escuintla. Entonces también ella me explicó también de qué era la investigación y todo lo demás. Y pues sí, tuve mucha suerte de encontrarme con ella. Y pues la microbiología llegó después. Entonces, primera parte, yo quería ser ingeniera y lo que pasó fue que cuando terminé mi carrera de ingeniería, salió la oportunidad de hacer una pasantía en la Universidad de Nebraska de 6 meses en un laboratorio de microbiología y pues yo quería salir de Guate, tal vez Ujú. estudiar afuera, a ver cómo era, qué era esto de la investigación. Entonces dije, bueno, por 6 meses puedo ser microbióloga. Y sí, y me quedé. Después de eso me quedé. Después de la pasantía hice una maestría en microbiología de alimentos. Regresé a Guate un tiempo, trabajé en industria de alimentos en Guate y luego en el 2018 regresé otra vez a Nebraska y hice mi doctorado. Te Wow, a ver. enamoró la microbiología. Sí, sí, me encanta, la verdad. Bueno, pero antes, ya vamos a entrar a detalle a todo este camino que nos acabas de resumir. Pero antes de llegar a esa parte, nos encanta también conocer a nuestras invitadas de una forma más personal de quiénes son afuera de su vida profesional. Sabemos que a veces es difícil, a veces la ciencia abarca todo el tiempo y pasiones, pero a veces no. Entonces, ¿qué nos dirías tú? ¿Qué otros pasatiempos tenés o qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué otros intereses más allá de la ciencia y la microbiología? Sí, pues sí, la ciencia tiende a abarcar todo. Y pues este último año escribí mi tesis para graduarme y eso tomó todo. Pero me gusta mucho hornear, que sí es relativamente relacionado. Me gustan las plantas. Durante todo el posgrado he acumulado una gran cantidad de plantas en mi apartamento. En Nebraska, donde vivía, había muchos senderos de bicicleta, entonces salir a bicicletear, salir a correr, solo salir a caminar, todo eso. Y pues sí, esos son algunos de mis hobbies. Tengo un gato.
Y, y también el gato es un hobby porque necesita tiempo. Qué divertido que contigo hornear es así como no sabes si es hobby o no porque se relaciona con con la carrera un poco. Sí, es relacionado. Pues si algo sale mal, yo sé por qué. Me encanta. Conmigo si algo sale mal, no tengo idea por qué habrá sido. O sea, yo seguí la receta. Bueno, es mucho de hornear, es seguir una receta, tomar medidas, ver tiempos. Entonces, sí, son cosas que son transferibles entre la ciencia y entre la cocina. Sí. ¿En algún punto pensaste en estudiar algo más que no fuera alimentos? O sea, la cosa es, yo sabía que quería ser ingeniera hasta cierto punto. Mi papá es ingeniero, no dije, pero mi mamá también es ingeniera, solo que no ejerce. Como que yo sí sabía y pues desde chiquita en el colegio yo era muy buena para mate y me parecía así como que desde un momento práctico era como, bueno, no tanta gente es tan buena para matemáticas, lo debería aprovechar. Por otro lado, sí me gustaba mucho leer, entonces sí hubo como que momentos así a las 3 de la mañana que era como, ¿y si estudio literatura? pero no sé. Pero de ahí llegaba a las 7 de la mañana y decías, no, ya no. No, ya no. No, en algún momento del posgrado tuve un profesor que decía como que soy microbiólogo de profesión y soy historiador de hobby porque es más fácil así que al revés. Entonces sí, es cierto, es más fácil hacer la literatura como un hobby que la microbiología como un hobby, entonces... Un poco como, entonces tirándonos del lado justo de los alimentos y que esta parte también la ves en la carrera, ¿no? Creo que cómo funcionan los alimentos, bueno, no sé si cómo funcionan los alimentos. Sí, creo que es la primera vez que tenemos a una ingeniera en ciencias de los alimentos, ¿no? Corregime si estoy mal, Rana. Sí, cabal. Así no. Tenemos muchas preguntas tontas hoy. Y No sabemos nada. No hay problema. Sí, no sabemos nada y es algo con lo que o sea, que tenemos todos los días, ¿no? Comida todo el tiempo, todos los días. Entonces, pero realmente creo que la idea de qué hace un ingeniero en ciencias de los alimentos está clara, pero no está clara al mismo tiempo. Entonces, así cual tu vecina te convenció para estudiar ciencias de los alimentos, contanos de qué se trata la carrera. Ok, bueno, voy a empezar primero con la ingeniería y luego con la parte de investigación. Entonces, en la parte de ingeniería es mucho del proceso de hacer comida y llevarla a la gente y hacerlo de una forma eficiente, de una forma confiable, de una forma segura. Entonces, la gente que es ingeniero en alimentos puede especializarse como en desarrollo de productos, que es toda la gente que piensa en un nuevo sabor de jalea, que piensas en una nueva galleta, la encaparina en Tetra Pak, todo eso que es como que esto es nuevo, lo vamos a hacer. Eso es una parte de lo que hacen los ingenieros en alimentos, porque necesitas conocer la química que va atrás de los alimentos, la ingeniería de los procesos, o sea, este producto lo puedo hacer con este proceso, este producto no lo puedo hacer así. Puedo pasteurizar, que es como tratar con calor la leche. Desde que la humanidad descubrió el fuego, el calor ha sido utilizado para preparar, conservar y realzar el sabor de los alimentos. Desde siglos antes de nuestra era, en China, el vino ya era calentado para conservarlo. A finales de los 1700, el vinagre se conservaba aplicando calor. De igual forma, hervir la leche ya era una práctica habitual en el siglo XIX. Pero fue hasta la década de 1860 que el microbiólogo francés Louis Pasteur experimentó aplicando calor para no solo controlar la fermentación del vino, sino para mantener su sabor y evitar que se pusiera ácido, un problema común en aquella época. Pasteur demostró experimentalmente que aplicar temperaturas de 50 a 60 grados Celsius por un corto tiempo era lo mejor para eliminar los microbios que alteraban o arruinaban el vino, y eventualmente lo hizo también con la cerveza y la leche. Por cierto, en esa época tampoco era de conocimiento general que eran los microorganismos los culpables de que estos productos se echaran a perder, sino que se creía entre los contemporáneos de Pasteur que eran procesos meramente químicos. Hoy en día sabemos que Pasteur estaba en lo correcto,
y actualmente la eliminación de posibles patógenos en productos como la leche se realiza por medio del proceso de pasteurización, con ligeras variaciones dependiendo del producto. La pasteurización cambió nuestro mundo y mejoró nuestra calidad de vida al poder contar con alimentos seguros por más tiempo y transportarlos grandes distancias. ¿Quién iba a decir que por querer conservar el vino iba a mejorar nuestra calidad de vida? Pero si trato de pasteurizar un guacamole, se va a poner negro y entonces ese no es un proceso que puedo usar con guacamole, puedo usar este otro proceso como pasteurización con presión. Entonces, esa es una parte y que es con la que a mí me convencieron inicialmente. Pero hay muchísimas otras partes, porque está la gente que se dedica a, así como que a ser el ingeniero de planta, que mira que una planta de procesos funcione. Hay gente que se dedica a control de la calidad y aseguramiento de calidad, que es más o menos lo que estoy haciendo ahora, que es asegurarte que la comida siempre salga bien, que las comidas salgan las especificaciones que tú tienes y que cumpla con los parámetros de microbiología. Entonces revisas mucha ciencia para ver así cómo le estamos calentando suficiente, esto tiene que mantenerse en la refri, esto se tiene que congelar y así. Y luego hay mucha gente que hace cosas como que auxiliares de esas partes. Hay regulaciones de alimentos en todos los países. Entonces hay gente que se especializa en regulaciones y te puede decir así como, sí, eso lo puedes vender. Por ejemplo, acá en Estados Unidos hay una regla de qué es el queso cheddar. Entonces, si tu producto no cumple con eso, tú no le puedes decir que es queso cheddar. Igual, en Guatemala tenemos el Comité Técnico Centroamericano que te dice, esto es leche, así como esta es la regulación que dice que es la leche. Si tú tienes menos proteína o si tienes menos grasa o si tienes no sé qué, entonces no puedes decir que es leche. Hay gente que se dedica a hacer auditorías, que es básicamente ir a visitar plantas y ver que están cumpliendo con todas estas cosas. Sí, esa es la parte de ingeniería. Luego, cuando yo vine a Estados Unidos a hacer investigación, entonces se abrió todo otro montón de campos, porque ya sabes, investigación es más como de descubrimiento, mientras que toda esta parte de ingeniería hasta cierto punto para mí era como de mantener. Entonces, en la parte de investigación, si eres científico en alimentos, básicamente estás usando cualquier campo científico, las herramientas de cualquier campo científico, pero las estás usando con comida. Entonces hay gente que es químico en alimentos, hay gente que es microbiólogo de alimentos, hay gente que se dedica a ingeniería de alimentos, hay gente que se dedica a propiedades físicas. Entonces, o sea, en general el campo es muchas diferentes técnicas, mucho diferente conocimiento, pero todo aplicado a comida. Wow, qué interesante. Me pareció curioso cuando empezaste y dijiste que básicamente es como muchos ángulos de producir alimentos, pero producir alimentos desde tu punto de vista o de un de una ingeniera en alimentos, perdón. No es lo mismo que si yo escucho producir alimentos, yo pienso pues en cocinar, pero es que no, ¿verdad? Está todo lo que acabas de decir, desde las texturas, las temperaturas, o todos estos detalles que no pensamos cuando estamos comprando algo o comiendo algo. Y qué interesante, la verdad. Yo una vez cuando estaba todavía en mi pregrado, me recuerdo que me fui a meter al laboratorio de alimentos de la U porque tenían pruebas de comida, entonces teníamos comida gratis porque estaban haciendo las pruebas. Me acuerdo que quedé fascinada con ese edificio y sí. Era bien cool porque me sentía como en una película, porque era el cubículo con una ventanita cerrada y te abrían la ventana, te sacaban el platito, un formulario, para que vieras qué te pareció y estaba ahí comiendo, dando mi opinión. Sí, o sea, hasta esa parte, eso la gente le dice análisis sensorial y es para asegurarte que estás haciendo, que a la gente le gusta lo que estás haciendo o muchas veces lo usas si estás haciendo una jalea sin azúcar, por ejemplo, le das a probar a las personas la jalea con azúcar y la jalea sin azúcar y le dices como que las puede distinguir y cosas así. Mucha estadística. Sí, de plano. Para que vean que he contribuido a las ciencias de los alimentos con mi opinión. Sí. Yo ahorita que estabas contando todas estas partes me recordé, es como otro recuerdo desbloqueado. También recibí un par creo que solo fue una clase de alimentos en la carrera
y cabal veíamos como propiedades físicas de los alimentos y el empaque de esta pasta dice que se cocina en 5 minutos. ¿Será que en serio se cocina en 5 minutos? O sea, y cosas así, ¿verdad? Que realmente nunca te pones a pensar y era un montón de equipos diferentes y ver la cantidad de diferentes, no sé, de azúcar en algo. O sea, realmente hay muchísimo detrás de todo lo que nos comemos todos los días. No solo el propio proceso de preparar los alimentos, ¿no? Sí. Y cuando empezaste ya la carrera, o bueno, durante el pregrado, digamos, la ingeniería, ¿era lo que esperabas? ¿Sí fue lo que esperabas cuando decidiste, cuando entraste a ingeniería en alimentos? Sí, o sea, a mí me explicaron bastante bien qué era y pues sí, era lo que yo esperaba. Era todas las partes de ingeniería que a mí me llamaban la atención, así como física, pero no tan complicada como la gente que siguió electrónica. Química, mucha química en la parte, en esta parte porque se enfocaba mucho a procesos, entonces como que a esa parte y luego sí una parte aprendí de análisis sensorial, aprendí de desarrollo de productos nuevos, cómo se hace ese proceso de investigación, un poco de microbiología. Entonces, sí, o sea, a mí me parecía genial usar todas estas herramientas con algo que era muy, muy físico, muy presente, muy de todos los días, que yo podía llegar a mi casa y decirle así como, papá, deja de comerte el pan que tiene moho, porque eso no está bien. Y era así como, no, pero le quito el pedacito. Y yo, no, pero esta semana aprendimos en la U que el moho, o sea, es un microorganismo, entonces hay más, además del que tú ves, todavía hay otros más adelante en el pan que tú no alcanzas a ver porque son muy poquitos, entonces mejor solo tira todo el pan. A la gran, gracias por decir eso, ¿sabes? Yo siempre peleo eso con mi pareja. Cuando ya ves como que el pedacito de moho, siempre le digo, no, ya estuvo, adiós, ya lo perdimos. Y él como, no, pero no quitarle, es como, no, y no me cree. Depende, y te basan que depende del tipo de comida, porque hay algunas cosas como los quesos, que si son duros, está bien si haces como que 1 pulgada, 5 centímetros y haces un hoyito alrededor de moho, todavía está bien, pero en el pan, que son cosas así como la textura es diferente, entonces es mejor como solo tirarla. Sí, ya, y hay adiós. tantos mitos, ahora que lo pienso, no se me ocurrió esto antes del episodio, pero vamos a desmentir mitos hoy. Sí, en lo que pueda. ¿Quieres desmentir mitos ahorita? Mira, yo tengo una pregunta. Dale. A ver, con mi Es que te veo muy así como eager, así como... Emocionada. Es que sucedió ayer, mira, pues tenemos una plantita de chiles habaneros y a la verdad esas plantas son pero abundantes, miren, y son tan picantes que no hay forma de comérselos pues rápido, ¿no? Siempre terminamos congelando siempre todo. Entonces hice una salsita y bueno, una salsita hirviéndola y todo. Y luego esterilizamos, según yo, los frascos donde los pusimos, ¿no? Los pusimos en agua hirviendo, en una ollita, a hervir un rato, la tapadera, el frasquito, luego lo sacamos, los llenamos con la salsa todavía caliente, intentando casi hacia tope, sin dejar mucho aire, ¿no? Lo cerramos y ya, y yo dije, bueno, igual como es casero y no confío en esta esterilización que intentamos, metámoslos a la refri. Y mi pareja me dijo, no, esos están bien así, metámoslos solo, dejémoslos en lo oscurito y solo hasta que lo abramos ya lo metamos a la refri. ¿Qué dirías tú? Eso de enlatar realmente sí se puede hacer en casa y por lo que la forma que tú me dijiste suena bastante a que va a estar bien afuera de la refri. Porque sí suena a que lo esterilizaste y que sí hiciste como un vacío. A ver, una pequeña lección de física. Quizá a lo lejos te recuerdes de la ley de los gases ideales. O quizá te acabamos de desbloquear algún recuerdo. Básicamente, en un sistema cerrado, como en un frasquito, conforme aumenta la temperatura, la presión también aumenta. Entonces, cuando enfrascamos algo hirviendo y lo cerramos, conforme el contenido se enfría, la presión dentro del frasco también va a disminuir. Esta presión interna va a ser menor a la presión atmosférica, y es la diferencia de presiones la que empuja o jala la tapa hacia abajo, formando un sello al vacío. Así que si luego de enfriado la tapa de tu frasquito está hundida,
es que lograste exitosamente el vacío y puedes almacenar tus enfrascados con tranquilidad. Porque esa es la principal cosa. Y sobre todo si hiciste como salsa y es ácida. Sí, con vinagre principalmente. Con vinagre, ajá. Sí, entonces eso es donde va toda la combinación de factores de la parte de la microbiología, porque si tenías bacterias patógenas, así como las normales, todas esas se mueren con que tú hayas hervido las cosas. Y al hacer el vacío también te aseguras que otras bacterias que son aeróbicas, que necesitan aire, no van a crecer ahí. Y el pH, por ser ácido, también vas a evitar que otro tipo de bacterias crezcan, porque hay otros tipos de bacterias que forman esporas, entonces pueden sobrevivir. La forma que puedes servir tú en tu casa, pues hay algunas esporas que pueden sobrevivir eso. Pero si haces un ambiente que es una combinación de sin aire, con pH y que acabas de esterilizar, entonces mantienes segura tu comida y justo cuando ya abres eso, rompes el sello, ya no tienes esa cosa al vacío, entonces sí ya tienes que meter a la refri para controlar el crecimiento de bacterias. Ok, no estamos tan perdidos, ¿vieron? No. Yo personalmente no hago mucho de eso enlatados en casa, pero esa es una cosa que es como que tan común y tan tradicional y tan de tantos años que te puedes meter a internet y buscar así como que enlatar en casa, Universidad de Nebraska o Universidad de cualquier cosa y las universidades de las que tienen programas de alimentos en Estados Unidos, muchas de ellas hacen como que esta es mi guía para enlatar. Sí, estos pasos para... Sí. Te dejamos algunas de estas guías en las notas del episodio. De hecho, esa es otra cosa que aprendí cuando vine acá, que muchas de estas universidades que tienen los programas de alimentos van a tener un programa que es de extensión comunitaria, que es que como son universidades estatales y reciben dinero del Estado, están obligadas a prestar servicios al Estado para devolver a la comunidad. Entonces, para el departamento de alimentos, ¿cómo se ve eso? Es que tú das cursos a la comunidad sobre, mire, así es como se enlata en casa. Das cursos para las pequeñas empresas alrededor del estado. Si hay una empresa que tiene una pregunta, pues puede venir a la universidad y la universidad le responde y todas esas cosas. Entonces sí se generan muchos recursos que ya no son así como al nivel de investigación pura, sino que más aplicados para que tú puedas devolver a la comunidad. Wow, qué bonito y qué importante, la verdad nunca había pensado en eso. O sea, al final es relación directa con la salud de todas las personas, ¿ves? Sí. Bueno, antes, a ver, es que hay tantos temas. Antes de como cambiar de mitos, porque yo sé que hay mitos, pero para horas de plática sobre la comida, sí. Pero tal vez mejor preguntarte a ti qué es lo más común o lo que más te enoja que la gente dice que es un mito en tu área. Cosa que me molesta un poquito lo de la refrigeración. En situaciones así como la mayonesa, que es como que, ay, pero en el súper está a temperatura ambiente y ya la abrí y la voy a dejar afuera. Y es como, no, la etiqueta dice meta a la refrigeradora una vez abierta. Entonces, eso es una cosa que sí me molesta un poco a veces, como que la gente es como, lo abrí, pero ahí está afuera. Y es como, no, dice que lo metes a la refri después que lo abriste porque ya no tiene el sello, porque ahora ya tiene bacterias del ambiente, entonces lo metes a la refri. Eso creo que es una de las principales cosas que me molesta. Hablamos del pan con moho, también es otra cosa. Y pues sí, creo que esas son como las dos que más. Hagamos caso a las etiquetas. Ajá, háganle caso a las etiquetas. En resumen. Alguien investigó eso y lo escribió ahí. No está ahí por gusto. Cierto. La verdad es que yo tenía una duda. Bueno, o sea, quería entrar a otro tema, pero así cortito, si se puede. Los quesos. En especial los quesos que son como sería fermentados de mucho tiempo, que tienen como ciertos hongos madurados. Los quesos madurados. Entonces yo me acuerdo que una vez estábamos viendo algo con mi hermano y me dice, ¿por qué nos podemos comer los quesos si tienen literalmente hongos? Sí, o sea, los hongos y mohos son igual que las bacterias. Hay algunos que son
buenos, malos y feos. Entonces, como que los buenos son los que tú usas para ayudar en el procesamiento de alimentos. Entonces, como el queso azul o el queso camembert, esos son mohos muy específicos que se han escogido a través de los años y sigues usando la misma cepa desde el principio de los tiempos, y entonces son seguros para comer y estás segura que no van a hacer ningún tipo de toxina o cualquier otra cosa así que te pueda hacer daño. Hay microorganismos que son como los malos, que son los que son responsables de que la comida se descomponga, de muchos malos olores, todo lo que es como ligoso, esos son bacterias que hacen polisacáridos, y eso es lo ligoso. Y luego los feos, que son los microorganismos que te van a enfermar y que te puedes morir. Entonces, hay un poco de todo. Normalmente cuando empiezas a hablar de microorganismos, todo el mundo es como que se tienen que morir todas las bacterias, lo mejor es si tienes algo totalmente estéril, y es como no. Hay algunas que se usan para procesamiento, como todo eso de darle el sabor al queso azul, darle la textura al camembert, hacer yogur, todo eso son microorganismos. La cerveza también, ajá. Entonces es un balance. Sí, hay que tener un poquito de todo. Sí. Y justo pues mencionaste que Ciencias de los Alimentos también se trata de llevar comida de forma eficiente y segura. Y vi en tu Twitter un tweet de hace mucho tiempo en donde mencionas food safety y food security. Y justo le estaba diciendo a la rana antes de empezar que no sabía cómo traducir estas palabras en inglés, pero tú lo dijiste al inicio y sería inocuidad de alimentos y seguridad de alimentos, ¿cierto? Sí, sí. ¿Cuál sería la diferencia entre inocuidad alimentaria y seguridad alimentaria? Muy buena pregunta. El concepto más grande es seguridad de alimentos o seguridad alimentaria, y la inocuidad es una parte de la seguridad alimentaria. Ese es el concepto de que la gente tenga siempre acceso a comida, que sea comida inocua, que sea comida accesible, que sea comida nutritiva y que sea comida de acuerdo a tu cultura. Entonces, la seguridad alimentaria es eso, que tú puedas comer suficiente para estar sano, que la comida no te va a enfermar y que la comida es de acuerdo a tu cultura y que es accesible. Entonces, esa es como que la parte principal. Y luego la inocuidad o la food safety es esa parte de que la comida no te va a enfermar, porque no sirve de nada, y de hecho se ve mucho que tú tengas una cosecha de maíz abundante si le creció moho. Entonces, ahí ese es un problema de seguridad y de inocuidad. Así lo podría describir. Y esto de inocuidad, cuando empezamos a hablar de esto, me imaginaba un laboratorio, ¿no? Y pues la inocuidad ya en como productos finales. No había pensado en lo que dijiste ahorita de último, desde la plantación. O sea, ¿cómo te aseguras digamos, la inocuidad al aire libre en ciertas plantaciones o algo así antes de llegar al laboratorio? Sí, o sea, ahí es donde tenemos un poco se empiezan a juntar los campos con agricultura, ¿verdad? Y entonces, dependiendo de qué estás plantando, eso es lo que importa o no importa. Por ejemplo, si estás plantando trigo, nadie se lo va a comer directamente como trigo, nadie llega y se lo come solo así. Sabes que eso va a ser procesado en harina. Cuando tú estás haciendo la molienda de la harina, hay algunas intervenciones que puedes hacer para disminuir la carga microbiana. Además, inocuidad no es solo bacterias, también es la parte química, que es toxinas. Ahí entra también toda la parte de las alergias alimentarias también, porque todas las alergias son a proteínas, entonces entra esa parte también. Y la otra parte de inocuidad que está como olvidada muchas veces, pero es importante, es la física. Entonces, si sigues tu cosa de harina, que no vaya ningún pedazo de metal, un pedazo de plástico, que no vayan muchos insectos adentro de tu harina y todo. Y pues la harina se va a seguir procesando, entonces no te preocupa tanto la parte de agricultura. Donde te preocupa la parte de agricultura es cuando estás haciendo verduras o frutas, que es así, la gente se las come solo así, se comen crudas, sin procesar. Entonces sí, ya entra en combinación con agricultura muchas cosas de manejo de agua, manejo de fertilizante,
prácticas de cómo cosechas, de cómo transportas, de cómo si lavas en el campo, lavas donde vas a empacar, y pues ya entran las buenas prácticas agrícolas y todo eso. Las buenas prácticas agrícolas, o BPA, son el conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas aplicadas a la producción, procesamiento y transporte de alimentos. Las BPA buscan promover la seguridad alimentaria, la inocuidad alimentaria, el cuidado del medio ambiente, el bienestar de los y las trabajadores y el bienestar animal. Así que la próxima vez que vayas al súper, recuerda que todo lo que ves allí tiene una larga historia detrás y mucha ciencia. Pero sí, definitivamente hay algunas cosas que tienes más oportunidades para trabajar en la inocuidad, y hay otras cosas que sí tienes que empezar desde el principio. No, pues qué interesante. Como te decía, no había pensado yo en esa parte, solo pues tenía en mente lo del laboratorio. Y tú en tu trabajo en el área de inocuidad de alimentos fue más de laboratorio, ¿no? Y fue con salmonela que trabajaste tú. Sí, el laboratorio en el que yo fui parte se especializa en inocuidad de proteínas de origen animal. Entonces, cerdo, pollo. Yo trabajaba con pollo y salmonela. El salmonela es una bacteria que se encuentra naturalmente en el pollo. Es una situación de controlar. Nunca la vas a lograr eliminar en los pollos. Está en los pollos vivos. Entonces, desde el principio tú sabes que eso va a estar en tu cadena. Entonces, mi investigación era cómo mejorar las intervenciones que puedes hacer dentro de todo el proceso de matar al pollo y de cortarlo en pedacitos. ¿Qué intervenciones puedes hacer para disminuir los niveles de salmonela y llegar a controlarlos? Entonces se pueden hacer diferentes cosas. Y pues yo los estaba tratando de hacer en el laboratorio a un nivel pequeño, así como 1 litro de agua con cosas antimicrobianas y 1 olita de pollo, y lo voy a meter ahí, y pues esa es la forma que tú pruebas las intervenciones para después decir como, ok, esto funciona en el laboratorio, vamos a probar en una planta piloto o vamos a probar en una planta de pollos. Otra pregunta tonta de anécdota. Cabal ayer también me pasó. Estaba cortando el pollo, estábamos cocinando, estaba cortando el pollo y estábamos marinándolo con una salsita como de limón. Y cuando lo estaba, o sea, a mí me encanta usar mis manos para cocinar, en especial cuando son carnes, no sé por qué me encanta mezclarlo así con las manos. Okay. Y cuando metí la mano con el pollo de limón, sentí el limón como que tenía una cortada. Y yo soy bien paranoica y me fui a lavar y dije, me va a dar salmonela. ¿Qué tan probable es o qué tan exagerada soy? No es súper probable, pero siempre es mejor lavarte las manos bien después de las cosas. ¿Y la salmonela está presente solo en el pollo? ¿O yo tenía la idea también que en los huevos podría estar? Sí, o sea, coloniza los pollos vivos, y es una bacteria muy interesante, tienen muchas cosas muy cool, y una de ellas es que puede ser transmitida de la gallina al huevo. Entonces puede estar en la superficie del huevo desde la mamá. Y pues también es una bacteria que tiene muchas habilidades para sobrevivir. Entonces también se puede encontrar en la tierra y luego llega a otros lugares, y se puede encontrar en toda la cadena de alimentos, pero dependiendo del producto hay diferentes cosas que puedes hacer para controlarlo. ¿Cuál es tu cosa? Ay, perdón. Dale, ¿Cuál es tu cosa favorita de la salmonela? ¿Cuál es tu dato curioso favorito de la salmonela? ¿Qué es lo que más te gusta de esa bacteria? Pues, la verdad es que es muy resistente a muchas cosas. Yo no sé, Diane, tú con qué tipo de bacterias trabajas, pero yo he trabajado con amigos que trabajan con otras bacterias, que es así como que la tengo que poner en la incubadora específicamente a 38.5 grados por 17 horas con este medio que mezclé desde cero, y si no, no va a crecer. Son bien llenas de cuentos para crecer. Ajá, exacto. En cambio, yo llegaba con mi salmonela, la sacaba del freezer, la pongo en cualquier medio, la pongo en la incubadora y a las 2 horas ya está creciendo. Entonces, es una bacteria con muchas ganas de vivir y con muchas adaptaciones también. O sea, puede sobrevivir en
deshidratación, puede sobrevivir un poco de más, como lugares un poco más ácidos que otras bacterias, se puede adaptar a eso. Y sí, no sé, me gusta porque es muy todoterreno. Ah, me gusta esa forma de describirla, es todoterreno. Y por lo mismo que es todoterreno, el riesgo, ¿verdad? De que se salgan de control las poblaciones de salmonela. Sí, lo bueno de salmonela hasta el momento es que no es tan, o sea, si tú te enfermas de salmonelosis, no es tan malo como de otras cosas. Hay otras bacterias que son mucho más peligrosas. Salmonella se mantiene como que una de las que son de interés público porque hay muchos casos durante el año en las poblaciones y porque igual te sigues enfermando, no es tan probable que la gente se muera de salmonelosis, a menos que sí tengas como más condiciones preexistentes o como un sistema inmune comprometido o algo así. No es tan peligrosa como otras entonces. No, hay salmonela, lo que pasa a la mayor parte de la gente es diarrea y vómitos. Entonces Son unos no días es feos tan nada malo. más. Sí. Y me llama la atención que cuando Dayan te preguntó lo de los huevos, dijiste en la superficie de los huevos. Entonces, no pasa nada. La gente está que por alguna razón le gusta comerse sus licuados con huevo crudo. También puede ser adentro. Sí, en general los huevos crudos no hay razón. No, yo siento que no es buena idea. Quisiera entonces, no sé, alguna recomendación para evitar que nos dé salmonelosis, no sé. O sea, recomendaciones generales. Sí, o sea, eso es algo que está bien estudiado. Entonces, también algo que aprendes mucho en microbiología de alimentos es salud pública y un poco de comunicación de ciencias. Entonces, a nivel de casa, lo que recomiendas en una casa es como que buenas prácticas en la cocina, cocinar todo lo que necesitas ser cocinado, no te comes los huevos crudos, no te comes el pollo crudo, si quieres usar un termómetro de carne, que yo sé que en algunas culturas es más popular o menos popular usar un termómetro mientras estás cocinando. Si quieres usar uno, mejor. Cocinar es una. Otra es mantener frías las cosas que tienen que estar frías. Revisar. Puedes poner un termómetro en tu refri y ver que sí está en la temperatura que es. Refrigerar las cosas que tienen que ir refrigeradas, como la leche. Asegurarte que toda la comida, las sobras, las metes a la refrigeradora. Las mantienes ahí 3-4 días. Separar las cosas crudas de las cosas cocidas, también separar cosas como el pollo crudo de las verduras que no vas a cocer, entonces para que no haya esa como que contaminación cruzada del pollo a tus verduras, cocinar, enfriar, separar y limpiar, o sea, lavarte las manos 20 segundos, todos aprendimos esto en el 2020, aplica para cocinar también. Y mantener una superficie limpia, no compartir superficies, por ejemplo, otra vez para el pollo y luego usar la misma tabla de picar para las verduras o el mismo cuchillo para las verduras, sino que lavar entre una cosa u otra, pues haz las verduras primero y luego haces el pollo. Y pues sí, esas son como 4 cosas principales, o sea, cocinar a la temperatura adecuada, enfriar a la temperatura adecuada, mantener las cosas separadas y limpiar. Se me hace algo muy interesante cocinar contigo. Yo trato, pero hay días que lo logro más que otros días. O sea, todas estas cosas, por lo mismo que es salud pública, tú sabes que es como un ideal, que esa es la cosa perfecta. Y la otra cosa que aprendes en salud pública es el manejo de riesgo. Nunca vas a lograr, o sea, es muy difícil conseguir una comida que tú estás 100% segura que no tiene ni una sola bacteria ni nada ahí que no te va a hacer daño. Entonces es como un manejo del riesgo. Si yo estoy cocinando para mí, yo sé que pues yo soy una persona saludable, me puede dar salmonela, me puede dar listeria y pues voy a pasar 3 días mal y ya estuvo. Pero si yo estoy cocinando para mi abuela o estoy cocinando para mi hermana que está embarazada o estoy cocinando para un niño o estoy cocinando para una fiesta de 30 personas, entonces ya tengo más consideración del riesgo. Importante, a reconsiderar todo. Bueno, la verdad es que yo solo me cocino a mí misma, entonces solo a cuidarme más. Sí.
Sí, bueno, por el tiempo, antes de pasar a las preguntas finales, tal vez contanos ahorita qué es entonces, como qué fue lo que hiciste durante el doctorado o qué estás haciendo ahorita y qué te espera en el futuro, ahora ya doctora Cano. El doctorado fue trabajo de microbiología, de laboratorio, como decía, probar cosas con una alita de pollo, con una pechuga de pollo, para encontrar información o nuevas intervenciones que puedan aplicarse en la industria del pollo en algún momento. También hacer información para consumidores. Hice un proyecto de cómo se muere la salmonela en una freidora de aire, por ejemplo. Si estoy haciendo alitas en una freidora de aire, cómo se va muriendo la bacteria durante el proceso de cocción. Entonces, cosas así para ir sabiendo más sobre los procesos que hacemos relacionados con pollo. Y pues eso fue mi tesis de doctorado. Y luego me gradué en mayo y ahora estoy trabajando en una empresa de lácteos en aseguramiento de calidad. Es una empresa con varias plantas y yo estoy trabajando en el área de calidad de proveedores, entonces asegurarse que las personas a las que le estamos comprando producto siguen estándares de inocuidad y siguen estándares de calidad de alimentos para que luego nosotros podamos usar sus productos con confianza en nuestros productos. Una pregunta rapidísima antes de pasar a las finales, porque creo que es ley que te la hagamos. ¿Cuál es tu comida favorita? El helado. Ah, wow. Sí. ¿De qué sabor? Cualquiera en general, pero el chocolate siempre es una buena idea, sí. Súper. O sea, el helado es como una cosa de estados físicos porque tienes agua, tienes grasas, tienes aire y de algún modo estás manteniendo todo eso junto, que si sabes como que cuáles son las propiedades de los líquidos y de las, pues como que todo lo que es agua y todo lo que es aceite, sabes que no se mezclan, pero de algún modo lo estás manteniendo junto y congelado y con aire adentro. Entonces, sí. Wow, nunca voy a ver igual helado. Por eso buscaste un trabajo en una empresa de lácteos, ¿no? Fue buena suerte, pero sí. Me encanta. Ay, bueno, no. entonces ahora sí llegamos a las preguntas finales. Entonces la primera pregunta que te queremos hacer es, ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años? Que confíe en sus decisiones, porque sí, en algunos momentos fue como, uy, ¿por qué estoy estudiando ingeniería en alimentos? ¿Por qué no estudié ingeniería química? Tal vez la gente me tomaría más en serio, porque sí, habían compañeros de la universidad que era así como, ay, sí, tus proyectos son galletas, y yo construí un robot, y yo como, pero te estás comiendo mis galletas, así que sí, entonces como que confiar en que tome una buena decisión y que es un buen campo, porque sí lo es. Bueno, Carmen, y para terminar, la última pregunta que nos gusta hacerle a todas nuestras invitadas es, en tu opinión, ¿qué pueden hacer hoy todas las personas que nos escuchan para apoyar el desarrollo de la ciencia en Guatemala o en la región? Apoyar a la gente que tengan cerca, que quiera unirse a ese tipo de campos. La verdad es que yo sí tuve mucho apoyo de parte de mi familia, que ellos nunca dudaron que yo podía ser una científica. Y pues sí agradezco que ha habido mucha gente alrededor mío que ha compartido sus experiencias, que ha contestado mis preguntas, profesores de la U, mi vecina, todo eso, que, o sea, si tú ya estás en la ciencia, pues que apoyes a que otras personas entren, ¿verdad? Hay espacio para todos. Gracias, Carmen, por darnos a conocer otra aplicación de la microbiología y recordarnos que hay ciencia e ingeniería en lo que comemos todos los días. Y gracias a ti, que nos escuchas, por seguir apoyando a Epistemas. Si te quedaste con hambre, te dejamos en las notas del episodio más recursos y lecturas interesantes sobre estos temas. Ahora sí, hasta la próxima.